Bendecidos con toda bendición en esta mañana. Les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Dándole gracias a Dios en primer lugar también por permitirme estar con ustedes y llevarles esta palabra todos los días aquí, reflexionando en la palabra de Dios, escrutando, como dice la Escritura, y también hablando de diversos temas que todo ayuda para el conocimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En estos días que hubo paro aquí en el Ecuador, hubo paro también en Argentina, en Chile, en Bolivia y en Colombia. También yo he sacado videos sobre eso. Y ahí ves que la gente se pregunta y dice, ¿qué tiene que ver eso? No, todo tiene que ver. Yo saqué un video por ahí donde dice que se levanta la reina del sur con poder y sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Está en Mateo 12:42. Eso lo dijo Cristo, que vendrá de los fines de la tierra, de los confines de la tierra. En ese tiempo todavía no se sabía nada de América del Sur o del continente americano, no se sabía nada. Fue después cuando fue descubierto el continente americano. En el año 1492, cuando vino Cristóbal Colón aquí a América, en Centroamérica, y por eso hay algunas islas que les pusieron el nombre de ellos: San Cristóbal, San Salvador, Santa Isabel, y así. Era porque llegaban ahí y fueron salvos porque ellos salieron sin rumbo. Dice que de España escogieron habían tanto delincuente, tanto ladrón que estaban presos y no había cárceles para ellos, entonces los enviaron en barcos y vinieron a parar acá en América. Y fue descubierto este continente americano, sobre todo América del Sur, una tierra tan hermosa, tan linda, donde había de todo. Ellos llegaron primero en lo que es la parte norte de Sudamérica, como en Panamá, en Venezuela, en Colombia, donde se dieron cuenta que era una tierra hermosísima, era un paraíso. Habían árboles de toda clase de árboles: cedro, bella maría, canela. Había hasta caucho. En Brasil había el caucho. Entonces todo fue para ellos una hermosura. Por eso dice que hay una historia que dice que los españoles salieron como puercos hambrientos, y también no solo en busca de eso, sino que en busca del dorado, que era el oro. Y aquí ya habían razas indígenas, ya habían incas, habían comunidades de diferentes clases de indígenas. Y ellos, ¿cómo vinieron? ¿En qué tiempo vinieron? ¿Quién los trajo? ¿En qué vehículo vinieron? ¿En qué barco? ¿En qué avión? En ese tiempo no había avión todavía. Y ya cuando ellos vinieron a Sudamérica, ya se encontraron con cantidad de gente, pero gente era indígena. Y eran gente buena, gente que tenían otras instrucciones, sabían otros métodos. Ellos, según un clarividente, dice que ellos vinieron de otros planetas al lago Titicaca en un platillo volador, como llama la gente, y después se fueron colonizando, sobre todo el Imperio Inca. Cuando salió el Imperio Inca, de ahí salieron nuestros padres, se fueron creando estas naciones. Miren, tan hermoso. El lago Titicaca queda ubicado entre Perú y Bolivia. Dice que ahí bajaron y ahí se posaron. Pero en Norteamérica también hubieron otra clase de indios. En México también, los aztecas. Y cuando vino Cristóbal Colón ya había gente. Miren todas esas cosas que habían
Pero en el tiempo, cuando vinieron los españoles, solamente lo que hicieron es también traer la religión, sacerdotes católicos, no vino otra religión. Entonces ellos colonizaron esto, ellos habitaron y ellos fueron incluso matando a los indios, robándoles el oro, implantando sus iglesias, la iglesia católica, y así quedó formado. Quiero concentrarme un poquito en esto para que vayan entendiendo. Por ejemplo, cuando ellos vinieron, no vino un evangelio verdadero, no vino el evangelio de la gracia, el de la verdad. Porque el evangelio de la gracia está constituido en las 14 epístolas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue escogido para nosotros los gentiles. Entonces dice la Biblia que él hizo primero, segundo y tercer viaje. En el último viaje, cuando él llegó ya a Israel o a Jerusalén, iba a regresar. Dice que ese viaje iba a ir a España, pero no llegó a España. En Roma lo mataron. Figúrese, hermano y hermana, si Pablo hubiera llegado a España y ya hubieran tenido esa enseñanza del apóstol Pablo, y de ahí hubieran salido hermanos para acá a Latinoamérica trayendo esa enseñanza, acá Latinoamérica fuera un paraíso. Pero no fue un paraíso, más bien fue una desgracia, más bien fue un sufrimiento, porque dice que en ese tiempo que ellos vinieron ya había la mal llamada Santa Inquisición. Por eso cuando reinaron, cuando poblaron a todos estos pueblos, porque ya habían pueblos, por eso llaman los quitos, que había en Quito, en Guayaquil también, había en Lima, los incas, en Bolivia, en Chile, había muchos. Dice que ellos fueron poblando esas naciones con los españoles y los fueron matando. Dice la forma en que los mataban en el tiempo de la mal llamada Santa Inquisición, porque los obligaban a creer en la religión católica, y si no creían en la religión católica los ponían en la silla eléctrica, los colgaban de una viga, les sacaban las uñas, les pelaban el cabello. Dice que de esa forma los mataban o los colgaban de los pies. Eso fue algo atroz, que eso no debe de pasar nunca. Por eso dice que después los españoles y en Europa se comenzaron a organizar y le pidieron a la reina Isabel que cambie esa constitución, que cambie esa ley, porque la gente mucho sufría. Dice que allá en Europa, ustedes saben, los mataban en hogueras, hacían como un horno, y ahí a los que no creían en la iglesia católica los mataban y los ensartaban en un fierro, los mandaban como cuyes adentro. Es algo terrible. Yo no pensé hablar de esto, hermanos, pero se me vino, porque hay que explicar esto cuando vinieron los españoles acá a Latinoamérica y formaron la religión católica. Entonces, mis hermanos, mis bendecidos, las situaciones no han sido tan bonitas al principio, pero esto ya se acabó. Por eso ahora tenemos nosotros libertad. En cualquier país, en cualquier nación donde vayan, hay libertad de culto, libertad de religión. La gente puede expresar su idea que tiene, su pensamiento, y ya no le va a pasar nada, porque se formaron leyes, porque las leyes que habían anterior de la iglesia católica con el imperio eran muy rígidas, eran muy fuertes, muy feas. Entonces en las naciones trataron de cambiar esto, y eso que ellos no se daban cuenta, que ahí estaban los curas que violaron a muchos niños, los sacerdotes pedófilos. Ellos no sabían nada de esto. Ahora en el mundo entero se va sabiendo, porque fueron descubiertos, y se descubrió en Estados Unidos porque había por ahí un lugar donde
daban escuela para sordos y mudos, y los ricos, la gente que tiene plata, los ponía ahí diciendo que estaban bajo la custodia de sacerdotes católicos. Pero estos sacerdotes católicos se los habían estado violando, como eran mudos, como eran sordos. Pero no había faltado un hito por ahí que era preparado y sabía leer y escribir. Entonces escribió y le dijo al padre y a los demás gente: sáquennos de aquí porque ellos los están violando. Y de por ahí se fue descubriendo. Y en muchos países hay sacerdotes pedófilos que han practicado la pedofilia. Y ahora las leyes son diferentes. Ahora no es que van ante el obispo, el arzobispo, y se van a confesar y él les va a decir: vayan y recen 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías y ya están perdonados. No es así. Ahora la ley va a ser igual para todos. Miren las cosas que se llegan a saber. Es por eso que la Iglesia Católica tuvo su caída y tiene su caída y ya está cayendo. Porque nosotros en la Biblia, si usted va a Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 6 dice: la madre, la gran prostituta, la madre de las rameras. ¿Por qué dice la gran prostituta? Porque es la iglesia la más grande y la madre de las rameritas. Porque de ahí, de la Iglesia Católica, comenzaron a salir en el tiempo de Lutero, y del año 1500 para acá comenzaron a surgir otras iglesias, pero llevaban la misma doctrina de la Iglesia Católica, como ellos dicen, la Santísima Trinidad, y solamente se apartaron de la idolatría, de las imágenes, pero la doctrina es la misma. Entonces por eso dice: la gran prostituta, madre de las rameritas. Miren cómo Dios tiene preparado, porque yo no pensaba hablar esto, pero voy a leerles un poquito. No era esta la lectura. En el capítulo 18 del Apocalipsis nos dice que si nosotros llegamos a saber esto, la Escritura, o Dios Jesucristo, a través del apóstol Juan, dice: salgan de ella, pueblo mío, si no quieren ser partícipes ni recibir parte también de sus plagas ni de sus pecados. Porque es la Iglesia Católica. Voy a leer primero Apocalipsis 17, el verso 6, para que quede bien claro las cosas. Desde el verso 5: en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Todavía el verso 7 dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces dice que Juan quedó asombrado, con gran asombro. Eso es lo que yo les vengo contando cuando hubo la mal llamada Santa Inquisición. Los mataban de esa manera, o los ponían así en una viga y ahí los descuartizaban. Eso fue algo terrible, terrible. Y dice la historia que acá también en Sudamérica también se dio, como en Argentina, en Lima y en Quito. Ahí están las historias. Usted entre, ahora que es fácil entrar en Google, y ponga cómo fueron las condenas en la Santa Inquisición, y ahí le sale. No es que lo estoy diciendo yo. ¿Y por quiénes fueron nombrados estos? La culpable de eso fue la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica siempre ha estado de la mano con los reyes de la tierra. Cuando ahí dice los reyes de la tierra, siempre estaba de la mano con las autoridades, con los alcaldes, con los gobiernos. Entonces lo que la Iglesia Católica decía, los gobiernos obedecían.
Pero también la Escritura dice que los gobiernos después se le iban a separar y después le iban a dejar desnuda y iban a comer hasta sus huesos. Ahí entró el verso 18 o el capítulo 18. Mire cómo dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con su voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces ahí dice que fornicó con los reyes de la tierra. La Iglesia Católica estaba a mano con todos los presidentes de los países, sobre todo que eran católicos. Entonces por eso tenía fuerza, tenía ese poder, porque si un presidente ordenaba a los soldados vayan ya en esto, lo hacían. Pero después tuvo que haber esa separación, porque la matanza era atroz. Dice que cuando vinieron los españoles, solo en Lima, en el Perú, murieron más de 11 millones de indígenas, de incas. Y los mataban, ¿para qué? Para robarles el oro, porque ellos tenían bastante oro, ellos sabían sacar el oro, pero los incas no tenían, ¿cómo le digo?, codicia al oro. Cuando vinieron los españoles, entonces ellos vieron todas estas cosas y comenzaron a robarles el oro. Y para robarles el oro tenían que matarlos. Pero mire lo que dice aquí en el capítulo 2. Y clamó a gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Yo les contaba a ustedes que cuando yo fui pastor evangélico, pero cuando yo recién todavía tenía yo creo que un año que iba siendo pastor evangélico, y el superintendente me había nombrado a mí para que yo lleve el mensaje en ese pueblo donde íbamos ese día. Entonces no sé qué vio él en mí, pero me tocó a mí predicar. Y cuando llegamos, la señora, la dueña de casa, había tenido reunida bastante gente ahí, sus amigos, sus familiares, hermanos, y en lo que ya me llamaron a mí para comenzar el mensaje, vino como un viento y comenzaron a volar las gallinas, los perros salían corriendo, hasta los burros, había una troja de maíz también, cayó, y el zinc así volaba. Bueno, pero yo no paré, seguí orando y después entré al mensaje, y cuando entré al mensaje y había predicado, pero yo sentía algo y sentía un poder de Dios. También después llamé a la gente, a los que querían pararse adelante o arrodillarse para orar, y el padre de familia, la madre de familia vinieron primerito y vinieron los demás. Y cuando ya terminamos, la señora fue y me dio la mano, dice: hermano, cuando usted estaba orando yo sentí que algo salió de aquí. Claro, porque aquí dice que se habían hecho a guarida de demonios. Era guarida de toda clase inmunda. Porque anteriormente, ustedes saben, en muchos lugares solo era religión católica. Por eso habían por ahí esos ancianitas, que cuando les iban a predicar el evangelio decían: no, yo no. Yo moriré, yo he sido católico, mis padres han sido católicos, y yo voy a ser católico y moriré siendo católico. Y totalmente perdidos. Y el evangelio que nosotros llevamos es un evangelio de poder, es un evangelio. Por eso dijo el Señor Jesucristo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en Samaria, en Galilea y en Judea y hasta todas las partes de la tierra. Y el apóstol Pablo dice lo mismo, que cuando él llegaba, dice que hasta los demonios salían corriendo. Por eso yo le hablo así, no le estoy hablando fuera de la doctrina, porque el rey no anuncia su palabra, pero yo anuncio basado y fundamentado en las 14 epístolas del apóstol Pablo, no saliéndome de ahí, porque ese evangelio es para nosotros hoy en día, lo que nos enseñó el apóstol Pablo. Usted lea el capítulo de Hechos, capítulo 19, desde el verso 1 hasta el 12, dice que la gente le traían paños, los delantales, y eran sanos de sus enfermedades, y hasta los demonios salían de ahí. Claro, porque ese fue el evangelio del Señor Jesucristo cuando ordenó a los demás apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura, y los que creyeren y fueren bautizados serán salvos, mas los que no creyeren serán condenados. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieran cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi caso han sucedido todas estas cosas. Miren, cuando yo regresé a trabajar en el municipio de Macará, a mí me dijeron la gente: el alcalde, porque usted renuncia y por votarlo, usted lo ha votado por arriba, porque yo tenía que caminar de aquí como 1 hora para llegar al lugar donde trabajaba. Y había sido un lugar donde había bastante serpiente, bastante culebra. Y resulta que después las culebras llegaban a mi cuarto. Yo salía y cuando entraba salían ahí las culebras pequeñitas y yo les mataba con el taco del zapato. Entonces, y después resultó que un tremendo macanche estaba enroscado encima ya de mi cama, y otra por arriba. Yo los escuchaba porque ellos tienen una forma de cantar, y el uno cantaba, yo pensaba que era para el lado de afuera de mi cuarto. Yo me quedaba calladito nomás escuchándolo, porque yo ponía un toldo y ahí descansaba, y el uno la cantaba de acá abajo y la otra de arriba, porque así se comunican entre las serpientes, y tiene un sonidito que traspasa el oído. Miren, hermanos, y a mí no me pasó nada, porque esto dice, el Señor Jesucristo dijo: tomarán en sus manos serpientes. A la segunda culebra, para matarla, que estaba encima en el techo, yo tuve que jalarla del rabo, porque se envolvía ahí, y la jalé, y de ahí después la colgué así, pero estaba viva, y después la tiré allá, y a mí no me hizo nada. En Oseas, el capítulo 16, desde el verso 16 hasta el 20, dice que Dios nos dio tener alianza entre las aves de los cielos, las fieras del campo, los reptiles y hasta las serpientes. Abba Padre. Entonces son cosas que Dios nos ha dado esa fuerza, ese poder. Por eso yo le dije que desde que yo comencé a seguir el evangelio, y también recibí el Espíritu Santo, porque esa es la fuerza poderosa. Por eso Cristo dijo: no se muevan de Jerusalén mientras no sean revestidos del poder de lo alto. Contaban los 120 ahí esperando. Y ese es el advenimiento, porque el apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 4, dice que nosotros ya tenemos el Espíritu de Cristo. Y cuando tenemos el Espíritu de Cristo, que se refiere al Espíritu Santo, Él nos va a cuidar, y las aves, las fieras, ganado bravo, cualquier cosa, Él lo va a reconocer, porque el animalito conoce las cosas de Dios, o Dios le hace ver a través de sus ojos. A mí yo me he jugado con todas esas cosas y a mí no me ha pasado nada, porque uno no muere en ese momento, que uno
su carne va a morir en el momento que Dios lo eligió, el día que muera. Pero si soy él, no, porque dice la Biblia que no fue traspuesto al cielo para no ver muerte. No sé qué Dios irá a hacer conmigo, porque cuando habla de Elías, dice que Elías también fue llevado en un carro de fuego. Pero cuando vino Jesucristo y la gente le preguntaba de Elías, y los apóstoles también le decían que los escribas dicen que va a venir Elías, y Cristo dijo, Elías ya vino, y con él hicieron lo que quisieron y hasta lo mataron, y conmigo harán también. Dice que los apóstoles entendieron que Cristo les hablaba de Juan el Bautista, que es el mismo espíritu de Elías que estaba en Juan Bautista. Entonces el mismo espíritu de no está en mí. Pero Dios tiene disposiciones cómo uno va a morir, o cómo Dios lo va a llevar, o Él sabe las cosas. Nosotros no sabemos. Por eso yo siempre digo, vivo el presente, porque el futuro lo sabe Dios. Lo que quedó atrás, atrás quedó. Vivo el presente. Miren lo que yo estaba leyendo ahí, cuando dice ha caído la gran Babilonia, porque se ha hecho madre y guarida. Lo voy a leer otra vez. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación. ¿Por qué dice furor? Yo les había contado que la Santa Inquisición fue sacada de la Iglesia Católica. Y ha habido gente que cuando, a veces anteriormente por acá, aquí en el Ecuador, cuando entraba el Evangelio, cuando ya la gente comenzaba a predicar el Evangelio, ha habido gente que se ha levantado y los ha maltratado mucho. A muchos los mataron. A muchos misioneros los mataron. Yo no estoy distinguiendo de qué iglesia haya sido, pero ellos decidían llevar el Evangelio, y habían católicos que se levantaban y los mataban, les violaban las mujeres, entraban a los cultos y hacían lo que les daba la regalada gana, porque dice, han bebido del vino de su furor, pensando que la Iglesia Católica es una iglesia de Dios, y no es iglesia de Dios. Es la auténtica iglesia de Satanás, porque ellos llevan la doctrina de Pedro. ¿Y quién fue Pedro? ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro cuando Pedro dijo, yo no te voy a dejar que te hieran ni que te maten? Y Pedro, Jesucristo, ¿qué le dijo a Pedro? Quítate de mi delante, Satanás. Porque Pedro era la reencarnación de Satanás. Usted va al libro de los Gálatas, el capítulo 2, desde el verso 7 hasta el 14, el apóstol Pablo dice que reprendió duramente a Pedro, porque Pedro era de condenar, con su evangelio, con sus enseñanzas que él tenía. Y si era de condenar, ¿qué tenía Pedro de malo? El apóstol Pablo fue iluminado por Dios, por eso dice que fue llevado al tercer cielo. Él fue llevado al paraíso, donde le fueron dadas palabras inefables que él no las podía contar en ese momento, pero Dios le dio una sabiduría al apóstol Pablo que él podía discernir, y por eso dice que se paró públicamente y reprendió al apóstol Pablo, porque era de condenar. Hermanos y hermanas en las iglesias, muchas iglesias que se han levantado, el pueblo cristiano está por perecer. Y si no escucha Enoc, va a perecer, porque sigue un evangelio anticuado, un evangelio mezclado entre ley y gracia, un evangelio que no ha sido conforme a las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y si no es un evangelio verdaderamente de la gracia, va a perecer también. Puede decir que ayuna, puede decir que da los diezmos, puede decir que está constantemente ahí en el culto, pero si está llevando los mismos rudimentos que le enseñan los pastores, los evangelistas, va a perecer. Por eso es lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo el capítulo 7, 21, que no todo aquel que me diga Señor, Señor será salvo, no todo aquel va a ver el reino de Dios.
sino los que hicieron la voluntad del Señor. Fíjese que anteriormente hasta el apóstol Pablo mismo estaba cegado del entendimiento, del conocimiento, de la gracia. Pero Dios tuvo que tener un encuentro personal con él en el camino, cuando él sacó cartas de los principales sacerdotes y escribas para perseguir a su pueblo, a la iglesia. Dice que vino una fuerte luz y lo tumbó del caballo. Y dice que oyó una voz y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que Saulo le preguntó y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces dice que el apóstol Pablo cayó en sí y le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y él le dijo: anda ya a Damasco, allá se te va a decir todo. Y dice que después él quiso ver y ya no pudo ver porque cayó ciego. Y se sometió en ayuno. Él no comió ni bebió en esos 3 días. Y Dios lo llamó a Ananías para que vaya a orar por él, porque Ananías era un profeta que había en Jerusalén. Entonces dice que cuando Dios lo llamó a Ananías, Ananías se le oponía y le decía: Señor, sabemos que este hombre saca cartas de los principales sacerdotes y fariseos y persigue a tu pueblo. Y Dios le dijo: déjalo, porque instrumento escogido me es para llevarles el mensaje a los gentiles. Desde ahí dice que fue Ananías y él oró por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice que le fueron abiertos los ojos, le caían como escamas de los ojos, y fue lleno también del Espíritu Santo. Y desde ahí el apóstol Pablo cambió, porque Dios lo había escogido como un instrumento para traer el evangelio a nosotros, que somos los gentiles. Es por eso, yo, hermanos, que yo les digo a la gente: escuchen este evangelio, escuchen esta palabra, pero tiene que ser conforme al evangelio del apóstol Pablo, no conforme al evangelio de Juan, ni de Santiago, ni de Pedro, sino del apóstol Pablo. Hay una diferencia entre los 12 apóstoles y el apóstol Pablo. No crean que es lo mismo cuando hablan de apóstoles. No, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro entre sí tuvieron esa disensión, y el apóstol Pablo tuvo que exhortarlo duramente a Pedro, porque era de condenar. Dice que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de los apóstoles. Entonces, miren, yo estaba leyendo esto, pero no quiero salirme de este lugar donde yo les había hablado de que la gran prostituta es la madre, es la Iglesia Católica. Miren cómo dice el verso 4 en adelante: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibiráis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Viene como dice en el cáliz. ¿Cuál iglesia utiliza el cáliz? La Iglesia Católica. Y Dios dice que en ese mismo cáliz, darle a ella y pagarle como ella os ha hecho. La gente sufrió mucho. Dice que los cogían y los tenían ahí meses sin comer, sin beber, hasta que la gente moría de hambre. Los quemaban, los metían en las hogueras. Eso fue atroz. Por eso dice el furor de la Iglesia Católica. Más acá abajo sigue diciendo: darle, dice, prepararle a ella y darle el doble, cuanto ella os ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas
muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la ha juzgado. Mire como dice, que ella dice estar sentada en medio, y dice, no veré llanto, porque ¿cuál es el llanto que Dios le dará a ella? Está sentada como una reina. Ustedes se han dado cuenta que la Iglesia Católica, usted vaya en todas las ciudades, en todas, no hay ni una ciudad, pequeña o grande, la Iglesia Católica tiene las catedrales, las iglesias en el centro del pueblo, sentada ahí como reina. Pero Dios dice en su palabra, darle a ella como ella se merece, y que Dios en un solo día se va a levantar y la va a quemar con fuego y quedará terminada para siempre. No lo digo yo, lo voy a repetir otra vez. Cuanto dice, ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación por ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Sí escuchan como dicen? Se pararán de lejos, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los moradores de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Dice que la gente de lejos, los moradores, lamentarán por ella, porque la mayoría de la gente, ustedes se han dado cuenta, en el mundo, aquí en Latinoamérica, la mayoría de la gente es católica, porque nos han creado en esa falsa religión, y ellos van a quedarse atormentados, se van a quedar asombrados cuando vean que las iglesias comienzan a arder, porque ese va a ser el juego, y no vamos a ser nosotros, no vamos a ser los hombres, va a ser Dios mismo a través de sus ángeles que la va a condenar y la va a quemar. Y yo todavía añado y digo, no le echen agua, no le echen agua, que se queme esa ramera, no le echen agua para que se queme. Dice que la gente que vendía, dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata y de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, líbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se han apartado de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, y perecerán lejos, y el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumido tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo,
qué ciudad era semejante a esta gran ciudad. Eso va a ser, hermanos, estruendoso. Eso va a ser terrible. Y miren los gobiernos, los reyes de la tierra. Recién nosotros estamos sabiendo que Evo Morales, que fue presidente de Bolivia, que tiene cuántos millones de euros en el Banco del Vaticano. Ahí nomás dense cuenta. Estamos sabiendo también que nuestro expresidente, que fue Rafael Correa, que también tiene ahorrado allá cuántos millones de dólares en el Vaticano. ¿Y qué hace el Papa? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué hace el Papa, que dice que predica la fe, que predica la palabra? Mentirosos, mojigatos. Les va a llegar, y por orden de Enoc, yo les estoy también dando órdenes a mis ángeles, que ya es tiempo que comiencen a quemar esas iglesias. Con esto me despido, hermanos. Estaré con ustedes hasta otro día, si así Dios lo permite. Estaré otra vez más con ustedes. Muy buenos días. Permiso.